Buenas tardes, buenas noches a todos. Les doy una cálida bienvenida a todos por conectarse a este webinar. Es un webinar anfitrionado por WIGO y la OIT. Estamos todos aquí reunidos. Soy Simel y realmente este es un webinar muy oportuno. Estamos ya camino a la mitad de este segundo año de las Naciones Unidas del año de las cooperativas, el sábado, el primer sábado de julio, es decir, el 5, vamos a celebrar el 103 aniversario de los Días de las Cooperadoras y de las cooperativas. Este webinar se da después de la CIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, donde hubo un debate general y distintas resoluciones respecto a la economía informal y su formalización, y también hay una resolución que resalta el rol de las cooperativas en la economía social y solidaria para la promoción del trabajo decente. Soy Simel Isem. Voy a ser la moderadora del día de hoy. También soy miembro de WIGO ya hace más de un cuarto de siglo. Soy parte del consejo directivo de WIGO, así que por eso me pone muy feliz ser parte de este webinar hoy. Empezamos con algunas notas de logística para que todos tengamos una buena sesión. Los oradores van a hablar en inglés y en español. Hay interpretación simultánea disponible en estos dos idiomas. Pueden ver un icono de un mundo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Allí pueden hacer clic en interpretación y elegir inglés o español según lo deseen. Se está grabando este webinar, así que para las personas que se han podido registrar pero no se han logrado conectar hoy, van a poder verlo después, o para quien quiera conectarse después a verlo. Para garantizar la calidad de sonido, se va a silenciar a todos los participantes, salvo a la persona que va a hablar. Les pido entonces, por favor, que si tienen preguntas, utilicen la función de preguntas y respuestas de Q y A en vez de poner las preguntas en el chat, porque esto nos va a ayudar a organizar mejor las respuestas y va a haber colegas que van a derivar las preguntas a las personas correctas. Algunas respuestas se van a dar por escrito, con enlaces o hipervínculos, o también se va a hacer en forma en vivo durante el webinar, particularmente durante la parte y la sección de preguntas y respuestas. En caso de que queden algunas preguntas sin responder o que haya que hacer algún tipo de seguimiento, será después del webinar. Así que si vemos que es una respuesta que necesita una preparación un poco más elaborada a sus preguntas, vamos a contestarles por mail. Así que por favor dejen su mail también. Durante la sesión, distintas personas de WIGO y de la OIT van a compartir enlaces en la ventana del chat, incluso las presentaciones en español y en inglés. Y esto les va a permitir entonces seguir las presentaciones en el idioma que deseen. Si tienen alguna pregunta o algún problema técnico, les pedimos que por favor se comuniquen con los colegas que tienen marcado como soporte técnico. Tenemos distintas experiencias de Colombia, Nigeria, Argentina e India y vamos a escucharles, pero dejemos entonces que arranquemos con los comentarios de apertura. Ya está todo esto logístico dicho. Vamos a hablar de las crisis globales, con las distintas vulnerabilidades que se están dando en todo el mundo, crecientemente, particularmente entre las mujeres, las personas migrantes, las personas trabajadoras por cuenta propia y las personas en empleo informal. Incluso con estos contextos, hay ciertos déficits laborales que se ven más pronunciados en la economía informal. Estos desafíos son estructurales, complejos
y están evolucionando, hay con distintas razones y causas raíces, que muchas están interconectadas, como la pobreza, la inequidad o la desigualdad, muchísimas reglamentaciones que son inadecuadas o que no se cumplen. Las personas en las vulnerables o en sociedades vulnerables, en situaciones vulnerables también no tienen acceso a servicios públicos y beneficios sociales y probablemente sean más propensos a ser discriminados, a sentir desigualdades de género, acosos en contextos de, por ejemplo, tráfico de personas o crimen organizado, como vemos en el caso de las personas trabajadoras migrantes. Las personas necesitan tener agencia o facultad de manejarse y tomar sus propias decisiones y en eso nos vamos a enfocar hoy. Entre las distintas regiones y los distintos sectores se están formando cooperativas, asociaciones, grupos de autoayuda, empresas sociales, mutuales y otras entidades de la economía social y solidaria. Quería detenerme aquí un segundo para recordarnos o recordarles a todos qué queremos decir cuando hablamos de la economía social y solidaria, de acuerdo a la definición tripartita de la OIT que se adoptó en la resolución de 2022. Estas son entidades que trabajan en actividades económicas, sociales y ambientales para cumplir con intereses generales o colectivos, con procesos y principios de cooperación voluntaria, ayuda mutua, gobernanza participativa y democrática, autonomía, interdependencia y un propósito social respecto de la distribución del capital y el uso de los superávits y los ingresos y el acceso también. Tienen distintos valores que se ponen en práctica, que son fundamentales en su trabajo y que son uniformes en lo que tiene que ver con las personas, el planeta, la igualdad, la justicia, la interdependencia, la autogobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas y la consecución de estos medios de vida. Esta definición también reconoce que la economía social y las entidades de la economía social y solidaria operan en todos los sectores de la economía y que aspiran a a la formalización de las personas trabajadoras en empleo informal. Hay distintas partes del texto de la OIT que abordan esta relación entre la economía formal y la social y solidaria, pero tenemos una persona que va a hablar específicamente sobre eso, así que no voy a adentrarme yo. Pero bueno, en la OIT seguimos trabajando con nuestros miembros mediante plataformas multilaterales como el grupo de trabajo de la de la UE, de las Naciones Unidas, en lo que es economía social y solidaria. Y buscamos progresar en estos temas. El diálogo de hoy entonces es una parte de estos esfuerzos en el que vamos a compartir nuestras experiencias en la economía social y solidaria de las personas trabajadoras en esta economía, qué es lo que se busca lograr y cuáles son los desafíos que todavía quedan por superarse en estos esfuerzos y cómo se pueden escalar estos esfuerzos también. Así que me voy a detener aquí y le voy a dar la palabra a Federico Parra, especialista en economía social y solidaria en WIGO. Federico, tienes la palabra. Thank you very much, Simel. For WIGO, for the Muchas ILO, gracias. and for many Para of the WIGO, para la organizations OIT y para here today to distintas this organizaciones que están occasion, I aquí will even conectadas, say foundational to affirm este es that un the webinar social-solidarity economy fundacional y is a podemos key afirmar que la alternative economía for social y workers and former solidaria es una employees alternativa to clave para improve las their personas working trabajadoras en empleo condition, informal para access mejorar sus to some condiciones components de of trabajo, el TPP, like the acceso a social distintos protection, and componentes de la implementation protección to social y formalization para in hacer the la ways transición a la that align with formalización their en una interests forma and que les needs. permita In fact, Mansour from ILO will share with us beneficiarse de esto. De hecho, the Mansur latest de la tripartite OIT nos va a endorsements taken compartir on this topic, estas which declaraciones de la reaffirms OIT sobre estos its temas importance. que But reafirman su what importancia. does this actually Pero, mean in ¿qué practice? significa esto How realmente en la has been práctica? achieved? What challenges does it face? ¿Qué In this qué se ha webinar, we will logrado? explore ¿Cuáles son los some desafíos of these pendientes? En este learnings webinar through vamos a explorar algunos de real estos life aprendizajes experience, empirical respecto de evidence, and the practices las of workers' experiencias de la vida organizations real en that las have personas que embraced trabajan and en estas developed forms organizaciones of the social y que han solidarity economy. We will see, for example, desarrollado how
aspectos de esta economía social y solidaria, la ESS. Vamos a analizar las necesidades específicas de sus miembros mediante la colectivización de recursos y de trabajo, cómo brindamos acceso a los beneficios sobre la base de finanzas, cómo creamos entornos de apoyo y servicios solidarios que tengan que ver desde dar alimentos hasta dar otros servicios. También vamos a analizar de qué manera podemos estructurar a nuestra organización en la economía social y solidaria para representar a los intereses de las personas trabajadoras dentro del contexto de sindicatos tradicionales o no tradicionales. También vamos a analizar casos que apoyan la sustentabilidad y la escalabilidad. Nuestro equipo busca reconocer a a las organizaciones que van a compartir sus experiencias hoy y a nuestros colegas de la OIT que trabajan en economía social y solidaria. Todos son necesarios y todos y todas son necesarios para lograr esto. Muchas gracias. Estoy asintiendo, pero no me tocaba hablar ahora en realidad. Gracias, Fede, por estos comentarios de apertura. Quiero entonces darle la palabra a nuestro colega Mansur Meira, que es especialista en innovación social en la OIT. Él va a dar contexto sobre este tema desde la perspectiva tripartita de la OIT. Y como mencionó también Fede, Mansur, tienes la palabra. Tienes 9 minutos y cuando te quede una diapositiva, un minuto te voy a avisar. Muchas gracias. Yo voy a hablar desde respecto del texto de la tripartito de la OIT sobre el rol de la economía social solidaria en la informalidad. El mes pasado, la CIT adoptó un texto que fue un hito después de 10 años de la adopción de la recomendación de transición de la economía informal a formal que se dio hace 10 años. Seguimos. La resolución reafirma la importancia de la resolución 204 y reconoce que no se ha implementado del todo todavía. Resalta las lecciones aprendidas y las medidas para acelerar la implementación. Les insto fervientemente que consulten la resolución, está disponible en distintos idiomas y lo que pueden ver en la pantalla es la forma en la que está organizada esta resolución en distintos textos y capítulos. No voy a repasarla toda, sino que le voy a dar las partes más importantes, obviamente. Seguimos. La resolución presenta distintos elementos importantes y novedosos sobre la informalidad. Hablamos del rol de las tecnologías digitales, el acceso a las cadenas de suministro, la conducta empresarial responsable y de debida diligencia, políticas salariales que incluyen salarios dignos y el apoyo a la resiliencia climática y la transición justa. También hace referencia a los distintos sistemas estadísticos de la economía informal y tiene que ver con la integración de la resolución de la CIET de 2023 sobre estadísticas de la economía informal. Esto amplía el alcance de la economía informal para incluir a otras formas de trabajo. Trabajo de producción, por ejemplo, el trabajo de cuidado o informal en domicilio, trabajos voluntarios y otras actividades de trabajo. Estas formas de trabajo necesitan ser mejor estudiadas desde la perspectiva de la economía social y solidaria y la informalidad. Seguimos. La recomendación 204 presta mucha atención a aquellos grupos con más riesgo de estar en la informalidad. Esta resolución nueva amplía esto, reconoce, y yo lo voy a leer directamente como cita porque es muy importante. Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en formas atípicas de empleo, las micro y pequeñas unidades económicas y ciertos sectores pueden correr un riesgo desproporcionado de informalidad.
Esto especifica también que las mujeres, así como los grupos en su situación de vulnerabilidad, incluidos los jóvenes, las personas de edad, los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas y tribales, las personas con discapacidad, los trabajadores del cuidado y asistencia a las personas, los trabajadores domésticos, los trabajadores basados en el domicilio, los vendedores ambulantes, los trabajadores del reciclaje y los recolectores de residuos, los trabajadores de la construcción y la minería y los trabajadores agrícolas y rurales suelen estar expuestos a mayores riesgos de informalidad y afrontan obstáculos específicos en el paso a la formalización. Además, esta resolución habla de aplicar informes específicos para los grupos desproporcionadamente afectados y en riesgos de ser víctimas de trabajo informal, así como para los trabajadores de determinados sectores como los trabajadores rurales y agrícolas, mineros, trabajadores de la construcción, los trabajadores migrantes, los trabajadores de cuidados y apoyo, los trabajadores domésticos, los trabajadores a domicilio, los vendedores ambulantes, los trabajadores del reciclaje y los recolectores de residuos y tipos de unidades económicas como las micros y pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia, en los que la informalidad sigue si estando muy extendida de conformidad con las normas internacionales del trabajo pertinentes. Esto tiene distintas categorías que no son exhaustivas, obviamente, pero son una herramienta muy importante que responden a las necesidades de los distintos grupos. Participantes de distintos grupos están presentes en nuestro webinar hoy. Muchos son parte de la economía social y solidaria y que quieren abordar la informalidad. Esta nueva resolución aborda este tema. Por otra parte, la resolución dice también que hay otros caminos de formalización que pueden complementar este trabajo y siempre teniendo en cuenta a las personas trabajadoras en la economía informal. Se pueden utilizar estructuras complementarias para generar solidaridad, soporte o apoyo mutuo y también toma de decisiones compartidas. Esto, por supuesto, está dentro de lo que es el título Organización, Voz y Representación de Personas Trabajadoras en Economía Informal. Por supuesto, esto también está relacionado con el derecho a negociaciones colectivas y diferentes derechos de las organizaciones, como parte de un entorno habilitador para poder llegar a la formalidad. Por supuesto, es necesario poder generar un entorno que conduzca a este tipo de entidades y que nos permitan llegar a la transición a la formalidad, generando competencia justa y mejorando el acceso a la tierra, finanzas, mercados y servicios. Además, conforme a los enfoques innovadores y buenas prácticas para este trabajo y también lo que es la transición a la formalidad, la idea es no dejar a nadie atrás y la idea es reconocer y apoyar a las personas trabajadoras de la economía social y solidaria en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las estrategias y las medidas de transición de la economía informal a la formal. Fin de cita. Próxima diapositiva, por favor. El reconocimiento de estas entidades ha generado justamente la creación de estas formalizaciones basándonos en textos anteriores a la OIT y resoluciones anteriores también. Tenemos la recomendación sobre la promoción de las cooperativas 2002, número 193, que dice que el gobierno debe resaltar el rol importante de las cooperativas para poder generar un marco legal al trabajo y mejorar la vida económica. Recientemente tenemos la recomendación sobre la transición de la economía informal en la economía formal de la OIT, que menciona que parte de esta cita establece que hay que tener en cuenta lo que es la sustentabilidad en la transición de la economía informal a la formal. Por otra parte, también en 2022 se habló de la transición de la economía informal a formal como una de las 5 áreas prioritarias para abordar este año. Es importante, por supuesto, mencionar el rol de estas organizaciones. Hace ya diferentes décadas que se viene hablando de esto. Y en 1979 hubo una resolución específica de la Conferencia Internacional del Trabajo donde se habla de los estándares y poder hablar de diferentes aportes de las entidades.
Esto se utilizó hasta 1994. Por otra parte, también nos permite identificar diferentes formas en las cuales las entidades pueden abordar a lo que es la informalidad. Y quisiera mencionar tres categorías generales de lo que tiene que ver con las vías de formalización. Por una parte, podemos hablar del trabajo de la ITUC y las diferentes organizaciones en lo que son estas vías de formalización. En primer lugar, tenemos la economía social y solidaria en cuanto a lo que es la autoorganización de trabajadores y unidades económicas. Esto nos permite generar una competencia justa, desarrollo de capacidades y sustentabilidad en cuanto a lo que es el trabajo. En la resolución de 1997 se establece que las cooperativas son una forma importante de organización como para poder mejorar su rol y también mejorar el poder de negociación colectiva de otros productores y también poder ayudar a aquellas personas que están en una situación de pobreza. Por otra parte, sabemos que hay grupos que están con un mayor riesgo de informalidad. Esto está especificado en la última resolución de la OIT y se habla de las diferentes vías de formalización y organización en estas entidades de la ITUC. La segunda categoría que tenemos acá tiene que ver con la contribución al logro de una protección social universal, adecuada, integral y sostenible, que pueda darle acceso a los sistemas de protección social a los miembros y también poder brindar acceso a servicios esenciales como lo que es cuidado a la salud, seguros, viviendas, a miembros, comunidades, personas trabajadoras y complementar lo que serían los servicios de protección social nacional. Y además las entidades de la ITUC tienen funciones administrativas que realizan en nombre de estas instituciones como para poder ayudar a extender esta cobertura y mejorarlo. En tercer lugar, las entidades de la ITUC han ayudado a la prevención de la informalización, sobre todo lo que es destrucción económica o también sesiones donde se habla de los desafíos que vivimos actualmente. Hay falta de igualdad y esto, por supuesto, puede llegar al cierre de empresas y también generando, por supuesto, muchas pérdidas de trabajo y llevando a la informalización. Al dar recursos, los miembros y las organizaciones de la ITUC garantizan la continuidad de los empleos y la preservación del empleo formal. Esto es simplemente un pantallazo general de las contribuciones de las entidades de la ITUC para abordar la informalidad, aprovechando, por supuesto, las innovaciones sociales y tecnológicas. Las presentaciones que vamos a ver a continuación nos van a dar algunos ejemplos un poco más concretos. Muchas gracias. Gracias por este pantallazo general de Monsieur acerca de esta forma de abordar de manera tripartita las relaciones entre la economía social y solidaria y las diferentes organizaciones. Ahora vamos a darle la palabra a los líderes de las organizaciones de personas trabajadoras en economía informal para que compartan las experiencias de las cooperativas y otras entidades relacionadas con la economía social y solidaria para ver cómo se han abordado las necesidades de las personas trabajadoras en economía informal. Tenemos colegas de Colombia, Nigeria, Argentina, que van a hacer sus presentaciones, nos van a comentar sus experiencias y también nos van a mostrar cuáles han sido sus vías de formalización. El primer caso es de Colombia, América Latina. Matel Iglesias, representante legal y a cargo de la cooperativa de personas recicladoras, también es miembro de la Asociación de Personas Recicladoras y del área del Caribe y de la Alianza Internacional de Personas Recicladoras también. Marta nos va a comentar un poquito cómo ha trabajado, como para poder brindar servicios esenciales. Así que Marta Elena, adelante por favor, tenés unos 7 minutos y en caso de que sea necesario te voy a avisar cuando te quede solamente un minutito. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días desde Colombia. Muchas gracias, Simel, a todos los compañeros por esta invitación. Yo soy Marta Elena Iglesias, Simel lo acaba de decir, soy la representante legal y fundadora hace 25 años de una cooperativa en el oriente de Antioquia, en Colombia. Hacemos parte de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia y quiero en este corto tiempo tratar de contarles cómo a través de
del sistema cooperativo, de la economía asociativa y solidaria, nació hace 25 años en Colombia una cooperativa llamada Planeta Verde que tuvo un objetivo principal para iniciar y era satisfacer las necesidades de los y las recicladoras de oficio, una población excluida socialmente por sus mismas condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Fue así como nacimos con este objetivo claro que hoy, después de un cuarto de siglo, que orgullosamente podemos decir que enmarcado también en este año internacional de las cooperativas, arribamos a nuestro cuarto de siglo con ese objetivo claro y con muchos cambios en el camino, pero sin dejar ese horizonte que nos inspiró para la creación de esta organización. Vamos a la próxima. Hablamos de nuestra base social. En este momento, la cooperativa la conforman 106 familias de recicladores y recicladoras de oficio, compuestos específicamente donde hay mucha diversidad, pero donde el 40% son mujeres. Hay un 10% de población migrante regular e irregular. El 55% son personas mayores de 60 años y en términos generales el 72% es una población que históricamente ha estado en empleos informales. También es importante resaltar aquí que cuando iniciamos, la mayoría de nuestros miembros hacían parte o venían desplazados del conflicto armado en Colombia. Hoy un 38% de nuestra base todavía la conforman víctimas del conflicto armado. Hay algo importante y es como lo que queremos resaltar en el día de hoy, en este espacio tan importante, y es cómo dimos ese gran salto de pasar de la economía, de trabajadores informales en la basura a ser cooperativistas y hoy en Colombia ser prestadores de un servicio público. Esto es algo importante y aquí le damos toda la importancia al poder de la organización y de la juntanza. Si la ley colombiana, si el decreto el auto constitucional que nos declaró prestadores de un servicio público no hubiera llegado en el momento donde estuviéramos organizados, donde tuviéramos fortalecidos nuestros procesos administrativos, donde tuviéramos nuestro gobierno cooperativo fortalecido, quizá no hubiera sido fácil dar este paso de ser trabajadores informales, de estar en la basura a ser cooperativistas prestadores de un servicio. Entonces aquí es donde ha jugado un papel bien importante el cooperativismo y la forma asociativa. Pasamos de ser de cooperativistas locales que recogíamos reciclaje para sobrevivir, a ser actores gremiales con actores muy activos e incidentes en las políticas nacionales e internacionales. Aquí viene también algo muy importante y es como Planeta Verde, a pesar de ser una organización pequeña, encierra un ecosistema de acciones sociales y solidarias que nos permiten cumplir con ese objetivo que nos trazamos desde nuestros inicios y era satisfacer las necesidades básicas de las y los recicladores y mejorar sus condiciones, no solo de vida, sino también de trabajo. Tendríamos mucho para hablar en este sentido, pero voy a resaltar 4 de las acciones sociales y solidarias que nos mantienen hoy, que nos permiten crecer y que nos permiten pensar y hablar de que para nosotros el cooperativismo va más allá de la retórica. El cooperativismo para nosotros es una acción. Entonces hablamos de un sistema de ahorro y crédito informal, donde las personas recicladoras de oficio como nosotros, que no teníamos acceso a una banca tradicional, podemos tener nuestro propio sistema de ahorro y crédito.
la seguridad alimentaria, volviendo al cumplimiento del objetivo inicial, que era satisfacer nuestras necesidades básicas a través de canastas alimentarias y de un mercado solidario, la educación popular, que ha sido el eje fundamental para estar donde hoy estamos y para construir lo que hemos construido, y todo esto nos ha permitido, este sistema solidario nos ha permitido la reducción de costos operativos que antes eran inimaginables para los recicladores y las recicladoras como nosotros. Pasamos, porfa. Todo esto que les estoy diciendo no ha sido posible solos, no podemos decir que lo hemos logrado solos. Tenemos una articulación de actores que nos han ayudado, que nos han permitido lograr lo que hoy tenemos. Y aquí yo creo que lo importante es el poder gremial, el poder de la juntanza gremial. Nosotros somos un gremio fuerte en Colombia, creemos en la asociatividad, creemos en la juntanza, y así nos tengamos que articular con la comunidad, con los privados, con personas voluntarias. Creo que el poder gremial, el poder del gremio reciclador en Colombia es lo que nos ha permitido también llegar hasta aquí, sin nosotros dejar a un lado siempre nuestra figura cooperativa como eje central, donde las y los recicladores están en el centro siempre de la acción. Estas formas complementarias de todo lo que les he hablado tienen, ya lo había dicho, un eje central, y para nosotros es la educación. La educación desde todas sus formas. Primero, la formación cooperativista, que nos permite reafirmar los principios de confianza y de solidaridad. La formación política, muy importante, y no hablamos de una política partidista, hablamos de política gremial, siempre presente en todas nuestras acciones. La formación ambiental integral, porque nosotros cuando empezamos a reciclar, la historia de los recicladores en Colombia, que data de más de 80 años, pues no reciclábamos para comer, para sobrevivir, pero nos dimos cuenta que éramos actores fundamentales y éramos el centro en la cadena del reciclaje, y eso para nosotros es bien importante. Los planes de educación y de formación, siempre con un enfoque de educación popular, nunca nos hemos salido de ese esquema, y todo el tiempo las acciones de representatividad, y lo repito porque es bien importante, de organización gremial colectivizada. Nosotros somos una organización de base, pertenecemos a una organización regional, esta pertenece a una organización nacional, sí me lo dijo al principio, hacemos parte de una red latinoamericana y ahora en una alianza internacional. Yo creo que habría mucho por hablar. Esto es un resumen muy corto de un trabajo de 25 años donde repetimos solamente la figura del cooperativismo, de la asociatividad, nos ha permitido llegar hasta donde estamos, porque juntos no lo hubiéramos podido lograr. Agradezco muchísimo poder participar en este espacio, y bueno, espero que esta pequeña muestra sea también inspiración para muchos y muchas. Muchísimas gracias. Thank you, Marta Elena. It's always inspiring to Muchas listen gracias, to Marta Elena. Por Planeta supuesto, Verde, siempre es inspirador escuchar la historia de Planeta Verde. Es cierto que, bueno, han utilizado múltiples estrategias, a ver, el reconocimiento de las personas recicladoras como personas que trabajan en justamente el reciclaje a través de diferentes campañas, incluyendo lo que es la mejora de las condiciones de vida y de trabajo para los miembros, a ver, innovaciones, lo que tiene que ver
ver con cuestiones que incluyen la perspectiva de género. Y la verdad es que, bueno, te venía escuchando y siempre aprendo cuando te escucho. Y lo cierto es que, a ver, la innovación no es una necesidad, no es una elección, sino que es una necesidad con el contexto cambiante, ¿no? Tenemos presiones en cuanto a lo que es el cambio climático, la crisis climática, pero también lo que son las cuestiones demográficas de los miembros de las cooperativas. Y es algo que vos mencionaste también, como por ejemplo la edad de los miembros y demás. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, en el chat veo que se han compartido muchos comentarios, incluyendo lo que son las prácticas más recientes de Wigo y Planeta Verde en cuanto a la economía social y solidaria, la participación de todos ustedes. Así que, por supuesto, quienes deseen lo pueden leer en el chat. Tenemos a próximo orador de Nigeria que va a hablar en representación de la cooperativa de federaciones de personas trabajadoras en Nigeria, y Emeka Komobafe, que es secretario general de Kimon, y además es quien se encarga de la promoción de este sistema relacionado con la protección social dentro de lo que es la economía social y solidaria. Give Back, adelante, por favor. Sé que te quedan unos 7 minutitos, pero muchas gracias. Adelante, por favor. Okay. Good day, everyone. Buenos días a todos y todas, todes. Estamos participando desde aquí de Nigeria. Tengo 7 minutos solamente, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y contarles la historia de Fee1. La idea es contarles sobre el acceso a la protección social a través de la economía social y solidaria. Esta historia de Fee1, la Federación de las Organizaciones de Personas Trabajadoras en Empleo Informal de Nigeria. Como les dije, somos una cooperativa liderada por la economía social y guiados por los valores de autoayuda, democracia, solidaridad y principios éticos como la honestidad y la responsabilidad social. El movimiento cooperativo en Nigeria empezó en 1935, después de un informe de 1934 del gobierno británico. Esto llevó a la formación de un gran movimiento de cooperativas en la parte sudoeste del país. Esto dio lugar a distintas organizaciones que nacieron, como por ejemplo la Unión Cooperativa de Nigeria Occidental y otras organizaciones de exportadores. Esto es una historia muy importante de lo que es el desarrollo económico de nuestro país. Que venga, quizás podrías apagar tu cámara porque realmente la conexión no está llegando muy bien y quizás esto mejore tu audio. Muchas gracias. Perfecto. EFG Hague, que fue el primer registrador de cooperativas de Nigeria, destacó el papel central del movimiento cooperativo en la producción, el procesamiento y la comercialización del cacao en Nigeria. Esto es antes de 1960. Dijimos que esto había sido muy importante. Este movimiento organizó a 20.000 miembros en 300 sociedades primarias agrupadas en 12 sindicatos o uniones, 9 de las cuales formaban parte de la Asociación de Exportadores Cooperativos de Nigeria, ANSE. Hasta la década de 1960, el movimiento contribuyó significativamente al desarrollo económico, el empleo y la producción de alta calidad de cacao. Hablemos un poco de SACOS y la experiencia de Fee1. Una cooperativa de ahorro y crédito o cooperativas de crédito son una cooperativa que ofrece servicios financieros a sus socios.
Es decir, les prestan dinero cuando necesitan, mientras que los socios ahorran. Al mismo tiempo, le puede prestar la cooperativa dinero a los miembros. Esta sociedad cooperativa de Fee One se fundó en 2017 para abordar la necesidad constante de los socios de ahorrar regularmente. Una vez que reúnen estos ahorros, se les permite acceder a servicios básicos de protección social como seguro médico, pensiones de jubilación, hipotecas, el alquiler de equipos y préstamos asequibles para impulsar sus negocios. La cooperativa funciona con una plataforma electrónica que permite a los recaudadores y a las personas que en realidad ahorran recibir información cada vez que ahorran mediante una alerta móvil. Esto ayuda a aumentar la transparencia de la cooperativa y genera mucha confianza entre quienes son miembros de la cooperativa. La experiencia de la sociedad cooperativa multipropósito Fee One tiene bastante éxito desde 2017. Podemos hablar un poco de la experiencia de esta cooperativa. Su logro más valioso fue el conocimiento adquirido sobre los hábitos de ahorro en el sector informal de Nigeria y el potencial que tiene utilizar estos ahorros para un acceso sostenible a la seguridad social. Este método inicial de ahorro, que se recaudaba 2 veces por mes, no fue muy eficaz, ya que para 2019 el 37% de los socios había ahorrado solo entre 5 y 3 veces en los 2 años, porque no asistían a las reuniones y porque tenían limitaciones financieras. Entonces se hizo evidente que los trabajadores informales tienden a ahorrar de forma consistente y uniforme solo cuando reciben la visita diaria de una persona que recauda sus ahorros, un recolectador de ahorros. Entonces, la presencia de estos recaudadores de ahorros tradicionales a veces es riesgosa porque pueden ser víctimas de robos, enfermedades o pueden ser deshonestos. Entonces, también existe cierto escepticismo generado en torno a las cooperativas por este fraude que pueden generar algunos de estos recaudadores tradicionales. Entonces, para 2020, la cooperativa ya había generado cierto impulso, cierto movimiento, pero enfrentaba también dificultades financieras y operativas. Entonces, la idea fue generar una cierta uniformidad del tratamiento y del movimiento. La pandemia de COVID-19 agravó la situación y llevó que a muchos miembros retiren los ahorros de la cooperativa y muy pocos volvieron después de la pandemia a ahorrar y a contribuir con sus aportes. Pero StreetNet International hizo una subvención bastante modesta que ayudó a recuperar este apoyo y ayudar a que las personas que solían ahorrar con la cooperativa pudieran volver a hacerlo y a recuperar su estabilidad. Esto fue muy, muy útil en esta economía social y solidaria. Seguimos. Seguimos, por favor. Hoy en día, más o menos tenemos unos 3.000 personas que ahorran habitualmente y la cooperativa Fee One trabaja en 3 estados. Brindamos distintos servicios, por ejemplo, les damos una plataforma para ahorrar que es fundamental porque no es fácil ahorrar para las personas trabajadoras en empleo informal. No les resulta fácil ahorrar porque ganan poco dinero. Les damos entonces una posibilidad de que ahorren y es necesario ser muy creativos y ser bien motivadores para lograr que las personas ahorren en forma constante. También somos una fuente de créditos económicos y accesibles, porque por lo general acceder a un crédito es algo muy costoso para las personas trabajadoras en empleo informal. Y las tasas
suelen ser generalmente muy costosas, pero nosotros tenemos tasas muy asequibles. También les brindamos medios para comprar equipos con planes de pago con facilidades. Es importante mencionar que trabajamos con distintas alianzas. Les pedimos disculpas desde la cabina de español. El audio que estamos recibiendo no nos permite interpretar. Volvemos a interpretar no bien sea posible. Les permitimos hacer capacitaciones a nuestros miembros para que tengan los equipos para poder empezar a trabajar. Les ayuda para hacer un pago inicial y después pueden hacer pagos subsiguientes para obtener sus equipos. F1 is on a third phase of big land acquisition, which En F1 estamos gestionando también la posibilidad de adquirir propiedades, terrenos, y esto lo brindamos como posibilidad también. También brindamos un seguro médico subsidiado. Que venga, disculpa, no te estamos escuchando. Creo que estás por terminar la diapositiva, la presentación de cualquier manera, pero no te estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias, que venga. Gracias por haber pasado también esta diapositiva con fotos. Tenemos muchísimos testimonios que nos muestran cómo esta cooperativa ha sido tan útil para los miembros. Hemos invertido en distintas capas de la economía, con distintos productos. Ya no te oímos, que venga. Pero estamos agradecidos porque nos has dado información interesante sobre cómo una cooperativa de créditos y ahorros puede dar resiliencia económica a sus miembros, apoyos, préstamos de emergencia, asistencia sanitaria, teniendo en cuenta que solo el 6% de las personas trabajadoras en Nigeria reciben protección social, y este modelo entonces ayuda a cerrar brechas fundamentales para las personas que trabajan en empleo informal y en la economía social y solidaria. Tenemos un enlace al informe de WIGO relevante. Sabemos que hay desafíos importantes que hay que superar, y durante la sesión de preguntas y respuestas vamos a abordar estas cuestiones. A continuación vamos a escuchar a Natalia Zarza, que es representante y líder de la UTEP, que vive en Argentina. Ella es promotora de una cooperativa que apoya a los centros de recreación y de aprendizaje infantil. Nos va a contar sobre estos centros infantiles de recreación y aprendizaje que se construyen con el apoyo de la UTEP y que empiezan a abordar los déficits de cuidado que enfrentan las personas recicladoras en la economía informal. Natalia, te doy la palabra, tenés 7 minutos. Está silenciada, Natalia. Hola, soy Natalia Zarza, soy trabajadora de la economía popular, soy parte de un sindicato que es la UTEP, que representa a 500.000 trabajadores y trabajadoras, donde nos organizamos para luchar por nuestros derechos, para luchar por nuestras reivindicaciones gremiales.
La UTEP es la unión de trabajadores de diferentes sectores de la economía popular, ¿no? El trabajo textil, los recicladores, los trabajadores de la tierra, los trabajadores de espacios públicos, las trabajadoras sociocomunitarias. Cada sector se organiza en cooperativas. Eso quiere decir que los recicladores tienen sus cooperativas, los textiles tienen su cooperativa, nos representa el sindicato, pero la organización del trabajo está en manos de las cooperativas. La experiencia que voy a contar es de las trabajadoras sociocomunitarias, donde hemos creado cooperativas de cuidado. Así nacen los CIRAs de la economía popular, que los CIRAs son los centros infantiles de recreación y aprendizaje, y la particularidad que tienen estos espacios es que nacen a demanda de estos trabajadores y estas trabajadoras. Estos espacios son pensados y creados para los trabajadores de la economía popular y sobre todo para las trabajadoras, ¿no? Los primeros CIRA nacieron en el 2009 y fueron y nacieron de una necesidad de los trabajadores recicladores y de las trabajadoras recicladoras. En ese momento fue una gran victoria porque no existía ningún espacio que ofreciera el cuidado de las niñeces para estos trabajadores, que salían a trabajar desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Poder crear estos espacios representó una gran victoria, porque hasta ese momento, ni de forma privada, ni de forma del Estado, ofrecía o llenaba la demanda de este sector particular. Y también representó una gran victoria y tuvo muchas cosas positivas. Primero, que los niños y las niñas no se quedaban solos en sus casas en un horario nocturno. Segundo, que estos espacios contribuyeron a que no haya trabajo infantil, porque hasta ese entonces eso era algo común, porque los trabajadores y las trabajadoras no tenían a dónde dejar a sus hijos, entonces tenían que ir a trabajar con sus hijos. Bueno, poder crear estos espacios contribuyó a que no haya trabajo infantil. Hoy en la actualidad hay 15 CIRAs, 15 espacios en muchas provincias de nuestra Argentina, no solamente en Buenos Aires, que es como donde está toda la centralidad, sino tenemos en Córdoba, en Trelew, en Chubut. Bueno, y hoy no solamente los espacios son para los recicladores, sino los espacios nacen y cubren esa demanda del trabajador. Hoy hay espacios para los trabajadores textiles, para los trabajadores de construcción, para las trabajadoras sociocomunitarias. La verdad que poder pensar la demanda particular de cada trabajador hace que esto sea un éxito. Hoy abrazamos a 850 familias de la economía popular con 15 espacios. Brindamos un espacio de cuidado amoroso, de calidad, desde una educación popular. Las trabajadoras son educadoras populares que abrazan, contienen y se hace un trabajo integral. La familia es parte, pensamos las necesidades de esa familia y nuestros espacios están a demanda de esa necesidad. Y ustedes dirán por qué la demanda, qué tiene, ¿no? De contrario. Por ejemplo, un trabajador, los trabajadores recicladores salen a reciclar por la tarde-noche. Entonces los espacios sí o sí tienen que abrir a partir de las 5 de la tarde, inclusive hasta las 12 de la noche. Un trabajador textil, por ejemplo, las trabajadoras textiles, tienen que trabajar muchas horas. Necesitan espacios que sean de doble jornada.
una trabajadora de la tierra, por ejemplo, tiene que salir a cosechar o tiene que salir a cultivar en un horario particular muy temprano. Entonces, los espacios cubren esa demanda de ese sector particular. La verdad que tener las cooperativas de cuidado en manos de de las trabajadoras, lo que hace es que ofrecimos un servicio donde había un vacío. Nadie pensaba en la necesidad de esos trabajadores y de esas trabajadoras, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que eso fue un gran paso también, porque muchas mujeres pudieron salir a trabajar por contar con estos espacios para poder dejar a sus hijos. La verdad que esto resultó y lo que muestra es la solidaridad que hay entre los sectores, ¿no? Tener las cooperativas en manos de las trabajadoras y poder pensar la potencia que se tiene cuando uno se organiza, cuando uno piensa herramientas colectivas y cuando piensa en particular en el otro, en la otra, en ese sector olvidado. Y bueno, y así hoy tenemos 15 espacios maravillosos. Bueno, somos muchos trabajadores y trabajadoras que estamos en la UTEP. No tenemos más espacios porque no contamos con una política pública que abrace estos espacios, porque estos espacios no son espacios formales de educación, ni tampoco lo quieren ser, porque estos espacios no quieren reemplazar a la educación formal, sino que estos espacios nacen de una demanda del sector que nadie la cubría, que nadie lo pensaba. Entonces ese vacío que quedó, se crearon las cooperativas de cuidado y ofrecen este servicio de calidad, amoroso y siempre trabajando integralmente con las familias, ¿no? Siendo parte, viendo sus necesidades, conteniendo. Y bueno, la verdad que crear estas cooperativas muestra la potencia que tiene la solidaridad entre los sectores y ha mejorado la vida o ha mejorado una gran parte de la vida de muchos trabajadores y muchas trabajadoras en la economía popular. Muchas gracias. Creo que me sobraron minutos, ¿no? Thank you, Natalia. Just to say that Muchas gracias, Natalia. it's amazing what you Quisiera are decir que lo que continuing ustedes to do with these están 15 haciendo centers, continuamente offering con a vital estos support to 15 centros workers es in different maravilloso para sectors darle in the apoyo informal vital a economy. las The personas time trabajadoras en adjustments diferentes that you sectores y talked la about economía are definitely informal. Esto que a social mencionaste, innovation, sin duda, providing bueno, care es in una very early innovación or social en very donde se late puede hours proporcionar of the day cuidados en, to bueno, adapt to the horas working muy time tempranas of o the en doble jornada, ¿no? La verdad es que eso muchas veces es innovador en muchos lugares, in más que different nada para poder ayudar a las sectors of the personas informal economy, trabajadoras y en not este just caso creo que más que wage nada workers. mujeres en lo que As es you el said, sector de and this is economía informal. happening, I think, Y despite the national esto policy se da más shifts allá and de lo que es el funding contexto de cuts, políticas to nacionales. Sé keep que ha it habido algunos a cortes critical de financiación y de time. apoyos, de You keep subsidios. Sé que están pasando por going. un So momento muy crítico y más allá de eso all the siguen power to adelante. you, and Así our que hats les envío go off to muchísimas you. fuerzas y Thank you. les And our felicito final también. example now Muchísimas comes gracias. from Sonia Y George tenemos from nuestro ejemplo, nuestro caso final. Sewa Ahora Kerala quisiéramos in cederle la India. palabra a Sonia Sonia George, works in Sewa the Kerala en agriculture, India. fisheries, Y lead Sonia nos va a workers, hablar un poquito acerca de lo and que son las women in personas the rural trabajadoras en el sector informal economy agrícola y las in South mujeres en la Asia. She's the economía informal Secretary rural de General Sudasia. at Sewa Ella es Kerala, secretaria a general de Vice Sewa President of Kerala Seva y India, a national vicepresidenta de union of Sewa workers India, in the que es informal un economy with sindicato over de personas like trabajadoras en 2.5 economía million members, informal and she's also con executive committee 200.000 members of the miembros member y of the es International Domestic también Worker Federation and the ejecutiva y WWF. miembro de la FIT. Sonia, the floor is yours. Así que, Sonia, adelante, por favor. Thank you. Muchas gracias. Thank you for this opportunity. Muchísimas gracias por esta oportunidad Organizing de compartir nuestra experiencia de organización específicamente en lo que son ambientes rurales de la economía informal de Kerala. So this is an experience of bringing or interlinking the rural and urban economy Bueno, so that the rural women
Hay un vínculo entre lo que es la economía informal y las mujeres en el ámbito rural. Y en algunos minutos voy a compartir algunos de los aspectos destacados del rol que hemos tenido y de nuestros aportes durante los últimos años en cuanto a lo que es la organización y más que nada la organización de las mujeres rurales en economía informal. Por supuesto, esto también ha generado diferentes desafíos que tienen que ver con el trabajo de los sindicatos y también, bueno, la relación entre las personas empleadas y empleadoras. Si nos adentramos un poco más en los detalles que tenemos relacionados a los desafíos que enfrentan las mujeres rurales en la economía informal, quisiera decir que muchas veces en las familias que se encuentran en los ámbitos rurales no se llega al ingreso mínimo. Este es un gran desafío. Y de esta forma, muchas veces la carga financiera queda sobre los hombros de las mujeres y hace que sufran mucho ya que no tienen otros medios de subsistencia. Muchas veces sucede con los microcréditos que cuando les permiten tomar crédito solamente cuando finalizan uno. Entonces toman uno, lo finalizan y recién ahí pueden tomar otro crédito. Por otra parte, también cuando hablamos de lo que es infraestructura, lo que sería alquiler de espacios, electricidad, mantenimiento, los costos de alquiler son muy altos, han aumentado muchísimo. Y también ha habido una disminución en el acceso directo y económico a materias primas. Y esto afecta sin dudas la economía rural y lo afecta de manera significativa. Por otra parte, también tenemos desafíos sociales, culturales y organizativos. Esto es un factor muy importante también porque si pensamos en lo que son las familias rurales tradicionales, vemos que ha habido un aumento en la carga familiar para las mujeres específicamente. Hay factores económicos, cuestiones que tienen que ver con el precio y las mujeres son las que se encuentran más afectadas y las que más sufren al asumir la carga familiar. Por otra parte, como decimos, tenemos una distribución desigual de lo que son las responsabilidades por género. Y muchas veces también no se les permite a las mujeres asociarse, agruparse. Estamos en una sociedad muy patriarca en este caso y por supuesto hemos hablado que tenemos el derecho a la organización, pero en este caso justamente se ve amenazado este derecho a la organización y la colectivización. Y por otra parte también en el contexto político, social y económico que estamos viviendo, hay una especie de fomento de lo que serían las empresas individuales. Y por último también tenemos los desafíos ambientales. Ya todos conocemos estos desafíos, sabemos que son muy importantes, son cruciales y sabemos que el cambio climático tiene sus consecuencias. Un poquito más adelante les voy a poder explicar a qué me refiero con esto. Pasamos a la próxima, por favor. Con respecto a lo que es Sewa Kerala, bueno, quisiera decir que comenzó en 1983 organizando a las personas trabajadoras de la pesca, de la caña y de otros sectores de la economía rural. Y comenzó en el contexto en donde se habían perdido muchos empleos e ingresos en los sectores tradicionales, así que ese fue el mayor desafío que tuvimos inicialmente. Y por supuesto también la idea era buscar oportunidades alternativas de generación de ingreso para las personas trabajadoras. Ahora, ¿cómo abordamos entonces esta cuestión? Bueno, tuvimos diferentes desafíos en los inicios y lo que queríamos era tratar de mejorar los medios de subsistencia y también de producción para las personas trabajadoras, sobre todo las mujeres trabajadoras. Queríamos poder dar lugar a diferentes combinaciones de colectivos e interconexiones dentro de la estructura organizativa. Próxima, por favor.
Bueno, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es la economía rural y en primer lugar vamos a hablar un poquito de la Federación de Caña. Acá tenemos algunas imágenes para mostrarles básicamente de qué se trata este trabajo y acá es una federación de trabajadoras tradicionales de la caña. Y bueno, en este caso se empezó trabajando desde el hogar. Pero al inicio, cuando el mercado era diferente, ahí es donde empezamos a sentir la necesidad de tener diferentes capacitaciones. Entonces impartimos capacitaciones en diversificación de productos, en desarrollo de habilidades a diferentes personas trabajadoras, mujeres. Y también empezamos a trabajar en lo que es el desarrollo de productos básicos, o sea, hablamos de la distribución de los productos y decir que una familia, por ejemplo, debe poder generar un tipo de producto y, bueno, cuestiones básicas del trabajo para que todas las familias puedan acceder a este tipo de capacitación. Así, es algo que tratamos de promover y de comunicar con todo el grupo. Y también lo que hicimos fue hacer diferentes exposiciones. Actualmente los productos se venden de esta manera a través de exposiciones, puntos de venta, específicamente en Sewa Livelihood. Acá tenemos otro colectivo de personas trabajadoras. En este caso es un colectivo de personas trabajadoras de la pesca. Las pescadoras, bueno, esto seguramente lo sepan, pero quienes pescan son los hombres y las pescadoras son las que se encargan de vender el pescado. O sea, fíjense que las mujeres son totalmente invisibles en lo que sería la primera parte de este trabajo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se encargan de vender el pescado. Esa es la responsabilidad que tienen. Y tienen acceso directo a la mercadería, directamente al pescado. No hay ningún proceso intermedio, o sea, reciben el pescado y lo venden en los mercados o en las calles. Las mujeres han luchado muchísimo porque muchas veces los mercados no se encontraban abiertos, no les permitían trabajar en las calles y no podían organizarse. Por eso es que tratamos de formar este colectivo de personas trabajadoras de la pesca, más que nada para las mujeres que se encargan de vender el pescado. Entonces tenemos una combinación de mujeres de diferentes edades en la comunidad y las mujeres más jóvenes son las que pueden utilizar la experiencia de las mujeres más grandes y ver cómo tradicionalmente se han vendido los productos. Acá tenemos imágenes de cómo se venden los productos en la calle y también cómo se hace el reparto. Por supuesto, podemos utilizar la tecnología porque, a ver, justamente la idea de este colectivo es poder ayudar a este grupo de personas a vender el pescado a través de plataformas, de grupos de WhatsApp y poder hacer uso de los métodos innovadores. A continuación tenemos los colectivos agrícolas y en este caso tenemos diferentes formas diversificadas de colectivos agrícolas. Tenemos lo que es el cultivo colectivo tradicional de hortalizas, de hongos también. Y la idea es ver cómo pudimos organizar a estas mujeres como para que puedan vender sus productos, los productos de temporadas y demás, venderlos a través de mercados rurales en zonas residenciales. La verdad es que esto no es muy fácil. Dijimos desde el inicio que hay consecuencias del cambio climático, de la crisis climática, y esto sin dudas afecta mucho la situación de las personas trabajadoras.
Muchas veces hay productos a los que no se puede acceder por las consecuencias del Sonia, cambio could climático. you wrap up, please? Sonia, perdón, nos estaríamos quedando sin tiempo. Bueno, no importa. Podemos pasar entonces a la última diapositiva. Bien. Decía entonces que el colectivo ha generado diferentes productos, ha tenido diferentes ganancias. La idea es poder trabajar vendiendo los productos, poder contar con mercados para poder justamente ofrecer estos productos y poder trabajar de manera organizada porque son cosas que de manera individual no se hubieran podido lograr. Pasamos a la próxima directamente, por favor. Bueno, sabemos que va a ser difícil mantener la sustentabilidad. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que están sucediendo. Tenemos el dominio corporativo en lo que son los negocios, la erosión de las redes sociales, también la marginación económica y social basada en lo que es la perspectiva de género y la comunidad. He mencionado algunos desafíos antes. Tenemos también lo que es el agotamiento de los recursos naturales, la falta de acceso a habilidades técnicas, alfabetización digital, también apoyo político limitado y lagunas en el proceso de gobernanza. Estas son cosas que directamente afectan el proceso de sostenibilidad y también tienen un impacto en lo que son las condiciones de vida de las personas trabajadoras, la infraestructura y demás. Así que estos son desafíos que tenemos y que tenemos que abordar como sindicatos, cooperativas, asociaciones y por supuesto estamos con el apoyo de la OIT tratando de abordar estos desafíos y encontrar formas eficaces de poder sobrellevarlos. Thank you very Muchísimas much, gracias. Sonia. Clearly, as a Seva experience, Seva Kerala experience. Muchas gracias, very Sonia. La rich, experiencia especially, de we Sewa es appreciate muy your rica, emphasis on the así que rural, valoramos muchísimo todos tus comentarios y sobre sectors, todo el subsectors. énfasis en lo que son los One sectores of y the things that subsectores you rurales. mentioned, the way Y these bueno, collectives are mencionaste interlinked through algunas the cuestiones federations, en shared cuanto a platforms, cuál es la vinculación de estos also colectivos con las creating plataformas, diferentes rural urban market organizaciones linkages, y también mutual cómo se support crean systems is vinculaciones de mercados rurales y urbanos important, like con el institutional relations, apoyo also de something SEWA. Eso Marta también Elena es algo was innovador. emphasizing in Marta her Elena presentation, también this higher level enfatizaba algo unions, así en su federations, presentación, hablando de cómo networks, and tenemos estas redes de technological federaciones, link WhatsApp based sindicatos fish marketing y network, bueno, for también lo que instance, and mencionabas de las injection of tech plataformas o el uso support de program WhatsApp in para fish vender los vendors productos, los to reclaim some pescados market y el space aporte from que hacen las mujeres retail-based vendors, trabajadoras en este majority of caso. whom are Y sabemos women. que With all these bueno, la powerful mayoría de las vendedoras son mujeres, experiences, vos lo examples in mencionaste mind, I would también. like to pass Y the ahora word sí, once teniendo again to todas estas Federico Parra, experiencias en mente, to quisiera share with cederle la us palabra a Federico what Parra he para que has heard. And comparta while you're con listening to him, nosotros please remember lo to que ask ha your escuchado, questions sus via the comentarios. Y Q&A mientras function. You can tanto, también specify a recuerden que panelist, tienen or you can ask a el general panel de question. preguntas y And we will respuestas, Q go y A. after Ahí pueden Fede hablar con to los this panelistas, Q&A session. pueden Fede, hacerles the floor is yours. preguntas. Así que bueno, Thank you adelante very much. Fede Give y me a luego minute while continuamos. I'm sharing Bueno, my muchas screen. gracias. Un segundito que voy a compartir la Okay, pantalla. okay, give me a second, A ver, un please. segundo, por favor. I've been in charge of of sharing screens, but now I got it. So sorry. Ahora sí, ahí estoy compartiendo pantalla. Okay, thank you very much. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Acá tenemos Tenemos como una especie de resumen para reflexionar un poco acerca de cómo la economía social y solidaria ha estado apoyando en esta transición de informalización a formalización y bueno, reconocer diferentes contextos. Algo que todos saben muy bien es el hecho de que en este caso estamos hablando de
El 58% de la población activa, lo que sería alrededor de 2.000 millones de personas, según la OIT, que trabajan en condiciones de informalidad. O sea, que trabajan sin protección legal, sin regulaciones, sin acceso a lo que sería la seguridad social y generalmente también les faltan los derechos contractuales de empleo. Estamos hablando de diferentes tipos de personas trabajadoras, como personas trabajadoras en domicilio, del hogar, personas recicladoras y demás. Vamos a ver un poquito entonces esta relación entre lo que sería trabajo asociado y economía informal. Muchas personas trabajadoras en economía informal son personas o familias que se encuentran excluidas de las relaciones formales de trabajo. Pero en respuesta a estas condiciones precarias, muchas tratan de vincularse con actividades que tienen que ver con el consumo local y poder de esta manera garantizar su subsistencia. Entonces, de esta manera se genera lo que es el trabajo asociado, en donde tenemos tanto personas trabajadoras como sindicatos y en este caso la toma de decisiones se da de manera conjunta. Esta forma de organizaciones se basa en tradiciones de comunidades y cuestiones de solidaridad, como por ejemplo compartir el territorio, cuestiones religiosas, étnicas y demás, pero también surge como procesos del aprendizaje social. Hoy vimos estas experiencias, de hecho, muchas veces las personas trabajadoras se unen en forma de cooperativas y muchas veces se consolida un modelo que está basado en la democracia económica y en acciones colectivas, más o menos, ¿no? Vamos a ver ahora entonces cómo se ha relacionado esto con las personas trabajadoras en economía informal y vamos a ver los desafíos también. Todas las experiencias que se han presentado anteriormente nos llevan a afirmar que la economía social y solidaria tiene un potencial para las personas trabajadoras en economía informal. En primer lugar, mejora las condiciones y la capacidad de trabajo. En segundo lugar, también mejora lo que es el acceso a la protección social. Tenemos también el reconocimiento de la representación política para este grupo de personas trabajadoras en lo que es la economía social y solidaria. Y a su vez, esto también nos permite pasar a la formalización focalizándonos en la perspectiva de las personas trabajadoras informales y sus intereses. Así que explorémoslo un poquito más en detalle. En primer lugar, es necesario decir que estas condiciones precarias generan limitación en el acceso a créditos, a protección social y son barreras que afectan a la economía social y solidaria que tiene que superar. Vemos la forma en la que las personas recicladoras, las personas pescadoras y distintos trabajadores y trabajadoras del sector pueden reducir sus costos operativos si comparten los recursos y pueden obtener mejores precios si hacen compras colectivas, pero también si trabajan con el marketing, como vimos. Mejoran así sus condiciones de vida y de trabajo, porque las decisiones que toman son colectivas. Como vimos en el caso de Fiwon, generan acceso a esquemas crediticios y de economía solidaria y estos son los que abren las puertas a los servicios financieros que de otra forma estarían cerradas estas puertas. También lo que se hace es la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a la protección social. En este caso, tengo que resaltar que la protección social, la jubilación, el cuidado infantil es un movimiento central de la economía social e informal. De hecho, muchas organizaciones han generado distintas soluciones colectivas de apoyo mutuo, por ejemplo, y estos beneficios, como lo que es el seguro de salud, servicios de emergencia, etcétera, son brindados directamente por las organizaciones. Pero en otros casos también se facilita el acceso a los servicios brindados en forma pública o privada. Estos mecanismos, entonces, basados en la economía solidaria y social, rellenan
o cubren las brechas públicas. Esto quedó claro en, por ejemplo, el caso de la UTEP, que brinda cuidado de infancia para distintos sectores de la economía informal. SEWA también está haciendo un proyecto similar en India, y Finwon nos dio un ejemplo de cómo 2.000 personas trabajadoras tienen acceso a distintos servicios colectivos. Y Planeta Verde también nos explicó su caso similar. Vimos un reconocimiento y representación política de las personas trabajadoras, que es en empleo informal, que esto es fundamental porque antes eran invisibilizadas o incluso criminalizadas. Las actividades de, por ejemplo, reciclado, en algunos lugares no son reconocidos como trabajo productivo y sus personas trabajadoras también están limitadas. Entonces, organizarse en esta economía social y solidaria ha revertido o invertido esta exclusión, generando visibilidad, visibilidad como personas trabajadoras, la representación ante la sociedad, teniendo personería jurídica, y también hay un reconocimiento del aporte económico a la economía general de estas personas, y en la economía social y solidaria no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que también afirma la legitimidad de las personas trabajadoras en sus países. Todos estos países y proyectos y experiencias representan estos intereses. Vemos, por ejemplo, a Planeta Verde en Colombia, que han tenido muchísimos impactos en el marco regulatorio, de modo tal que las personas recicladoras ahora se las reconocen y se las remunera como miembros del servicio público. En Argentina hubo un caso similar y han creado su propio sindicato formado por cooperativas y participan en negociaciones de reglamentaciones laborales. Por último, la economía social y solidaria es parte de la formalización desde la perspectiva de las personas trabajadoras. Esto genera acceso progresivo a los derechos laborales, a la protección social, a la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, hay grandes barreras que vamos a abordar en este momento. Pese a todo este avance, este progreso, la economía social y solidaria todavía tiene barreras regulatorias o normativas y operan en contextos donde la protección social universal es algo limitada. También es necesario realmente hacer alianzas entre los sindicatos tradicionales y las organizaciones de la economía social y solidaria para garantizar que las personas trabajadoras tengan su voz y se las escuche en estas decisiones laborales. También es necesario fortalecer los procesos internos de las organizaciones y trabajar teniendo en cuenta a las trabajadoras mujeres. Esto es algo que mencionó Sonia también, que tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Cómo escalar estos proyectos? ¿Cómo crecer y ser sustentables? Quiero cerrar resaltando algo que mencionó Mansur al principio, pero que también quería mencionarlo yo. En esta resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, que abordó no solo la informalidad y la transición hacia el trabajo decente, sino también las distintas formas innovadoras de avance, tenemos mensajes claros y recomendaciones claras en cuanto a lo que es el reconocimiento y la definición clara del trabajo en la economía informal. Hay políticas para promover y adaptar el marco legal, para reconocer en la transición a la transición en a la economía formal. También se habla de la protección social, la inclusión financiera y el apoyo institucional para reconocer a las organizaciones de la economía social y solidaria como actores estratégicos, promoviendo su trabajo y su formalización y su cooperación con entidades internacionales. Necesitamos mejores políticas y una mayor participación y diálogo. Mis colegas recicladoras y recicladores dicen que nada sobre nosotros sin nosotros. Esto incluye el reconocimiento de las organizaciones de la economía informal en el diálogo social y en la toma de decisiones tripartitas. Para terminar, entonces, quiero decir
que estamos extremadamente orgullosos de aprovechar esta oportunidad para anunciar que hoy estamos lanzando un estudio sobre la experiencia de Planeta Verde como WIGO. Es un placer hacer que estas experiencias estén disponibles para demás personas. Y en este caso, vamos a tratar de ver todas las prácticas de la economía social y solidaria. Juanita, la investigadora principal y líder de este estudio, está presente aquí. Muchísimas gracias. Esto se va a hacer con el apoyo de WIGO y se va a lanzar en el próximo mes. Vamos a lanzar entonces una caja de herramientas o toolkit para promover las prácticas entre trabajadoras y trabajadores de la economía informal en lo relativo a los sistemas financieros y de crediticios. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer estar aquí con ustedes. I was muted. Apologies for that. Thank you, Fede. Muchísimas I gracias, shall not Fede. aim to summarize. We just get right No into quiero the intentar question resumir and nada, answers. ya que ya Maybe lo we has start hecho. Vamos a from pasar entonces a las the preguntas y backward respuestas. order or Empezamos de atrás para adelante, si les parece. questions that we received. En cuanto a las I preguntas que have two questions for recibimos, you, tengo dos Sonia. preguntas para One is Sonia. that you have highlighted the Una tiene strength que of ver local con models que in ha rural Kerala. resaltado Do la co-op fuerza members, workers de earn as a result of los this sindicatos y de collective las agrupaciones en engagement higher Kerala incomes than those in the same sector but y outside of a de aquellas collective personas en el cooperative, mismo like sector y por if they fuera de la are these economía de workers in a cooperativas. collective? How does this improve ¿De qué manera their esto income and mejora entonces what sus factors ingresos influence y these income qué differences? factores That's one influyen en question. estas And diferencias de then the ingresos? other Esa es one una is in pregunta. Y otra relation pregunta tiene que to ver how con SEWA relates to trade unions. cómo Are SEWA SEWA se members relaciona con los represented in sindicatos tripartite y hay arrangements representación de involving SEWA en governments, los workers, and acuerdos employers' organizations? tripartitos, en las Those are two questions for organizaciones. you, Esas son las Sonia. Then preguntas para vos, I will Sonia. also share with you, Después, Natalia, a question from our Natalia, colleague tenemos una John Bliek, pregunta de nuestro who colega John is Bliek, asking que nos how is the pregunta CIRAS, these centers financed? Is it cómo se financian primarily estos through member CIRAS, si se contributions, hace mediante aportes self-financing? de los Do you receive miembros, de public or private autofinanciamiento, si funds? And reciben fondos públicos o so the question is privados. around the La sustainability pregunta tiene of que ver con la these care initiatives, sustentabilidad and de actually this estos is a question that centros. we receive Y de often. hecho, esta es How una pregunta are que recibimos a community-owned, menudo, collectively ¿no? owned, multi-stakeholder care Cómo initiatives like sobreviven estas SEFWA? iniciativas de What are the cuidado, different propiedad de las financing models for comunidades their o also autogestionadas? ¿Cuáles son los distintos participation in modelos de sustainability? financiación? So that one is for you, Porque Natalia. importa la And sustentabilidad. then Esa es para Natalia, for entonces la Gebenga in pregunta. Y para Gbenga, Nigeria, en Nigeria, how can FIWON access tenemos que grants or ver financial la support forma en la to que FIWON sustain the accede a FIWON subsidios credit scheme, o a su which apoyo you started, financiero you mentioned en estos recently, and esquemas especially for crediticios, women members particularmente to para las access miembros these que low son interest mujeres, cómo hacen para acceder loans a to estos grow their préstamos businesses. a tasa baja de So that's interés. the question Esa es la pregunta entonces para for FIWON's credit FIWON. scheme. And then there is a question that could be all panelists Hay includes, otra pregunta que quizás I podría guess, ser más ourselves abierta, que nos incluye a from ILO visa nosotros en side as la well. OIT o a WIGO, Resources que available tiene to que ver support con los cooperatives, recursos but how disponibles para are reforzar a las financing issues cooperativas, being addressed cómo se están abordando estas at the cuestiones de country, financiación region, and a global nivel levels? país, región y global. How are these mechanisms or De qué instruments forma funcionan reaching, or estos are they reaching mecanismos o grassroots instrumentos y si están levels llegando a las for organizaciones de some of base meaningful financial supports, and y si están the generando gaps that aportes we see and how we significativos, have bridged them. digamos. So over to you, Sonia. Bien, We start entonces with you. Just Sonia, te if you doy la can, palabra. we are already at limit, Ya so just a nos minute estamos quedando sin or tiempo, two así que max. 1 o 2 minutos como máximo para responder a la pregunta. Thank you, Simran, and thank you for this question. Gracias, Simel. I Gracias a think la persona que hizo la pregunta. first thing, for Creo que en example, primer the lugar, model that we have developed
Por ejemplo, el modelo que desarrollamos se utiliza la cantidad de materia prima y se utilizaba una cantidad extremadamente grande. Entonces, lo que estuvimos viendo es cómo podemos generar un mayor ingreso con menor cantidad de materias primas. Entonces, hablamos de la cantidad de materias primas que ha variado entre antes y después. Ha variado los lugares donde los vendemos, en mercados, por ejemplo, se vendían en $1 o $2 y ahora lo podemos vender a $3 o $4, por ejemplo. Hubo una transición allí que la gente se entusiasmó por esta transición y este aumento de ingresos. Y en cuanto a la segunda pregunta, SIGWA tiene relación con los sindicatos centrales, nacionales y todos nuestros miembros son miembros de los sindicatos, que es un prerequisito ser miembro de un sindicato primero y de otros sistemas económicos, porque allí se negocian las distintas decisiones. Por ejemplo, en el caso de las personas trabajadoras en la pesca, tienen sus representantes en los distintos sindicatos que representan a los hombres y las mujeres trabajadoras de la pesca en lo que son las negociaciones tripartitas. Eso es lo que hacemos nosotros, es defender los derechos de las mujeres trabajadoras. Obviamente que hay muchos otros problemas, pero necesitaríamos otro webinar para hablar de eso. Creo que esos son los comentarios que tengo para decir ahora. Muchas gracias, Sonia. Natalia, te doy la palabra. La pregunta tenía que ver con el financiamiento de los centros. Bueno, particularmente en un momento de Argentina había una política pública que era el salario social complementario, que representaba, que era particularmente para las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular y representaba la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Eso fue la gran columna vertebral de una forma de adquirir un salario por el trabajo que hacíamos. Hoy en la actualidad esa política está destruida, entonces estamos por un momento muy crítico. Otra forma particular también de subventar los espacios es que el Estado, con las ramas cartoneras, con los recicladores, tenemos un convenio particular y nos dan como una subvención para estos espacios, que nunca es suficiente, porque lo que siempre queda afuera es el salario de las trabajadoras. Hoy estamos como en un momento muy crítico. Hoy estamos retrocediendo en muchos derechos, retrocediendo en muchas luchas que habíamos ganado y estamos como, bueno, nada, con financiamiento de organizaciones internacionales y sobre todo mucho a pulmón de las compañeras. Hoy es un momento muy crítico, pero seguimos sosteniendo los espacios porque la economía popular en Argentina sigue creciendo y esas familias siguen necesitando esos espacios para salir a buscar, nada, para ganarse la vida. Pero bueno, hoy estamos en la resistencia. Thank you, Natalia. Gracias, Natalia. Quisiera entonces darle la palabra a Akibenka para que nos cuente de qué manera FIWON apoya y mantiene este esquema crediticio para las mujeres que integran FIWON. Y también, Marta Elena, tenemos una pregunta para vos que tiene que ver con los servicios de educación que ustedes brindan a sus miembros en Planeta Verde. Esta es una parte importante en cuanto a lo que tiene que ver con ser personas trabajadoras recicladoras más efectivas y eficaces y qué capacitaciones brinda la cooperativa. Esa es una pregunta para Marta Elena Kibenka. Si estás allí, te oímos. Yeah, thank you. Yes, that question was actually Gracias. posed by Esa a member pregunta of the FIWON la cooperative in hizo Lagos. un miembro de la Understand cooperativa why. FIWON en Lagos. We introduced what we call Así the que FIWON
puedo decir que introdujimos este esquema hace unos meses en Fee1 como respuesta a una mayor demanda de créditos por parte de nuestros miembros. El movimiento tradicional de la cooperativa era muy restrictivo y tenemos que seguir respetando la ley de cooperativas que dice que solo se puede prestar, o sea, se pueden hacer 2 veces préstamos. Entonces, para recibir préstamos, tienen que ser miembros de la cooperativa, tienen que haber aportado durante cierta cantidad de tiempo y solo pueden acceder a los ahorros 2 veces. Ahora hemos pedido, o nuestros miembros han estado pidiendo préstamos comerciales para sus negocios y necesitamos que la gente se una a la cooperativa. Empezamos este esquema entonces por eso y nos sorprendió su éxito. El éxito de esta iniciativa ha sido considerable. Kibanka se ha muteado, silenciado su micrófono. No sé qué pasa, perdón. Entonces, ahora estamos enfrentando una situación en la que este nuevo esquema crediticio ha sido muy exitoso porque satisface las necesidades de crédito por fuera de lo que es el marco comunitario y de créditos que son muy limitados. Hemos podido satisfacer la demanda y la respuesta o el tiempo de respuesta de repago es muy interesante. Empezamos hace 2 meses y de hecho algunas personas ya han devuelto el dinero que pidieron prestado y están solicitando más dinero. Ha sido algo muy exitoso y creo que necesitamos buscar formas de recaudar más dinero. No podemos tomar préstamos de bancos porque tienen condiciones que no podemos abordar y afrontar. La idea es no tener las tasas bancarias de interés del 30-40%. Nosotros estamos en un 10% más o menos. Entonces, tenemos que abordar esta necesidad creciente de financiación, de subsidios, de becas para poder financiar estos servicios que son algunos de ellos nicho y que nos solicitan nuestros miembros. Gracias. Thank you very much for that, Kubenka. And Marta Elena. Muchas gracias, Benka. Y Marta Elena, creo que tenés algunas reflexiones para compartir en términos educativos, pero también respecto de cómo ganan apoyo público mediante sus estrategias innovativas, esto de poner las botellas de plástico en el centro de la ciudad para mostrar el rol de los recicladores. Así que si nos querés contar un poco sobre este aspecto más pedagógico y de crear conciencia de su organización. Ok, gracias, Simi. Bueno, como lo expresé en la presentación, la educación en cooperativa ha estado también en el centro de todas las acciones. La educación integral, bajo todos los aspectos. Nosotros en Colombia tenemos unas conquistas muy grandes como gremio reciclador y consideramos que si no conocemos nuestros derechos, pues difícilmente los podemos exigir. Por eso es que la educación ha abarcado desde los primeros pasos hacia la educación formal, permitiendo que los recicladores y las recicladoras tengan acceso, pues como mínimo a la básica primaria, que estén alfabetizados. Hoy en la cooperativa el 97% de sus asociados y asociadas leen y escriben. Tenemos recicladores y recicladoras bachilleres y hoy día tenemos 3 compañeras que tienen una técnica en educación. Eso en cuanto a la educación formal. Y como lo dije también anteriormente,
todos los procesos de formación dentro de la cooperativa enfocados en la educación popular, educación para el trabajo, sobre todo para la formación política, gremial, para la educación ambiental, porque era importante que nosotros como recicladores y recicladoras nos concientizáramos de ese papel tan fundamental que nuestro trabajo le aporta a la sociedad. Repito, reciclábamos porque necesitábamos sobrevivir. La actividad de reciclaje en la mayoría de los países en Latinoamérica es una actividad de supervivencia, pero nosotros no conocíamos el gran impacto que teníamos, el aporte tan grande que le hacíamos al planeta. Entonces hoy los recicladores y las recicladoras saben de esos aportes, hacemos las mediciones ambientales para que sepamos cómo nuestro trabajo aporta a la sociedad y aporta al medio ambiente. Y la formación política, que les repito, es importantísima, y la información y la educación cooperativa está presente siempre en todos los espacios de capacitación de la cooperativa. Capacitaciones para el ser y para el qué hacer, porque hay que crecer como personas, como recicladores, pero hay que crecer también en el trabajo para prepararnos para la competencia. Tenemos una competencia dura en las calles porque anteriormente podíamos salir a reciclar, a recoger materiales en las calles y no teníamos mayores problemas. Hoy cuando le mostramos al mundo que en esa basura había dignidad, entonces salieron muchos actores privados interesados en el reciclaje, y más desde hace ya 9 años, cuando nos están remunerando en Colombia por el servicio que nosotros prestamos. En cuanto a eso, todo en cuanto al tema de educación, repito, el pilar central. Nosotros no consideramos que lo que hemos logrado a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y como gremio ha sido también por el estudio juicioso de la política pública, de las normas que nos amparan y de los derechos que tenemos como recicladores, que siempre es bajado hasta las bases. Que cualquier reciclador o recicladora de la cooperativa sepa lo que se ha ganado, sepa lo que ha conquistado y conozca la importancia de su trabajo. Y en cuanto a lo que sí me la afirmaba, esta acción que conocieron muchos de ustedes porque la conoció todo el mundo, pues fue una estrategia que se llevó a cabo desde nuestra directora Nora Padilla de la Asociación Nacional de Recicladores, donde tenemos problemas a nivel nacional por el bajo precio de los materiales reciclables. Entonces quisimos hacer una acción de hecho en la Plaza de Bolívar, que es el corazón de Bogotá, donde están los grandes poderes, los ministerios, el Congreso de la República, y bueno, regamos 12 toneladas de botellas plásticas en la plaza, inundamos la plaza de botellas plásticas, mostrándole al mundo, pues, primero la importancia de nuestro trabajo. Así se verían las calles, así se verían las plazas sin el trabajo, si no fuera por el trabajo de los recicladores, y también mandándole un mensaje contundente a la industria que nosotros les hacemos ese trabajo a ellos de recuperarles materias primas para que ellos los puedan reincorporar al círculo productivo, y que realmente los precios que nos están dando por los materiales pues no justifican nuestros costos operativos. Creemos que fue una gran idea, una idea con muchísimo éxito, y bueno, ya hemos estado desde la dirección ejecutiva de la Asociación Nacional y desde la Junta Directiva, pues en conversaciones con las personas y las instituciones que tienen que ver con esto para mirar cuáles son los resultados que vamos a obtener.
Thank you very much, Marta Elena. Muchas There are a gracias, couple Marta of Elena. pending questions. I know we are over Quedan time. un I par de would like preguntitas to y yo sé que ya nos you excedimos to del indulge tiempo, us for a few pero more minutes. me Monsieur, we have gustaría two que se questions, queden if por I aquí unos can get minutitos you to más. maybe Hay dos reflect preguntas on. One is más around que the me global level gustaría financing, and retomar. Una one I tiene think que Fede ver con el also answered financiamiento a nivel in mundial the Q&A and writing, but it's y about why are we es algo que insisting on quizás ya respondimos un formalization poco, when we pero do tiene que ver have con por working qué alternatives insistimos like en la SSC. If you can formalización help en la us medida en nuance la that a que bit vemos que tenemos otras speaking to us. posibilidades. Quizás, Yes, Mansur, podrías thank you very much, Simel. respondernos. So there are two Sí, questions. muchas First, in gracias, relation to Simel. Hay dos finance, preguntas. En this is primer really lugar, a global respecto discussion. del I have put some financiamiento, details esta es and una references in the chat discusión to put it mundial. Ya very dejé algunos simply. detalles, The Financing referencias for en el Development chat, Conference pero had an outcome document just a few básicamente days ago, and hay in un it documento it que refers to salió the hace un importance. par de There is a días specific point on respecto de financing la the SSC, including through importancia tailored approaches. So de this is a significant element that SSC es entities un and workers elemento and muy economic units in the informal importante economy can respecto use de estas in unidades advocating for better financing for them. y And el this desarrollo de text is incidencia actually por based on the mayor most recent UN financiamiento. General Este Assembly texto resolution on se promoting the SSC basa for sustainable en development, la última which itself is resolución based respecto de on the género UN Secretary General y report on the desarrollo. topic. All of these are in the chat in all languages, Todo esto está en only el and chat en languages, so todas you las can see them. lenguas And if you want del something seminario as a web. resource that is very succinct Y on the topic también, si of pueden recorrer financing este for development and the recurso role of the SSC, we also have a recent policy brief on that, sobre also available in all these desarrollo, languages in the chat. So this is in relation to the también first está question. disponible en In el short, chat. the idea is that Eso we need respecto to de la have primera, greater de visibility la to the primera SSC pregunta. as both providers Nos of interesa finance generar and mayor recipients of visibilidad finance because of their contributions para el for financiamiento sustainable development. dadas las On the second contribuciones question, para el desarrollo indeed, sostenible que están the llevando a cabo las recommendation organizaciones. number 204 Y in en relation segundo lugar, to the informal economy la is, and as recomendación well as the respecto de resolution that was la adopted economía just last informal, month, así como la they emphasize resolución that que it se is not only adoptó about el the mes transition pasado, from the informal to the formal enfatiza economy. no solo la It is also importancia de la about addressing transición de la decent work economía deficits in the informal a la informal economy. informal, sino That is, también even if the el workers and economic poder units may remain, at least for a while, trabajar in the informal en pos del economy, it's trabajo very important to decente, address their lo needs cual and the es difficulties they face. So promoting decent work and promoting importante teniendo sustainable en cuenta las enterprises, dificultades que even enfrenta el within the sector, context that may remain constraints in the incluso en informal el, economy. en el And contexto en el cual thirdly, as I also observamos emphasized, algunos it's desafíos para la importance of economía informal. Y preventing me the gustaría informalization of enfatizar what already que es exists, importante informalization of prevenir la existing jobs, and the informalización informalization of de the economic determinados units or enterprises. empleos So in a y de sense, las the focus of our de las discussion unidades today on económicas linking en the social and ciertos solidarity países. economy and its Entonces, innovative approaches to addressing informality is not only about the transition from esto tiene que ver informality no to solamente con formality, la but is transición also de la about informalidad a la formalidad, promoting sino decent work and también sustainable enterprises con and promover preventing el trabajo informalization. decente y prevenir la informalización. Gracias. Thank you very much, Monsieur. I will not attempt to summarize this very rich discussion, considering we are Bien, also va a ser 20 difícil minutes entonces over time. We will share sintetizar the esta recording. discusión We en will solo algunos share minutos. also the chat Vamos a and the links compartir la that grabación, vamos you a can then compartir los links use que están for en el chat future purposes, share with the para que colleagues who could puedan not usarlo also como be referencia here para sus today with colegas que us. no pudieron estar aquí. I just want to say I can't resist but say something on Solo financing. Financing quisiera alone, of course, decir financing is que critical at the agregar una national, regional, cosita sobre el international levels, financiamiento the que creo que es pooling of resources, the crítico innovative a ways of nivel regional e financing, internacional, la care. importancia We de will be having conseguir something on this. recursos How y does sobre care through todo en SSC get materia de financed? What are cuidado. some good practices on this? Y vamos a But of compartir course, algunos financing materiales alone is not con buenas enough. prácticas en Having a torno a conducive esto, environment, pero including sabemos the que este legislation financiamiento and necesita policies are in place. incluir So, for también instance, legislaciones y co-ops can políticas provide que se care services implementen en la medida en in a la que las given cooperativas también country. puedan proveer estos Is servicios very de cuidado cuidado. and support institutions, not just financial Entonces, services, para not nosotros financial es services, but also importante, government, universities, and son support importantes estos institutions that servicios can financieros, pero accompany some of también these que initiatives haya to be entidades que puedan nurtured to acompañar estas sustainability is iniciativas very important. I mean, en pos de la the sostenibilidad. the international member-based organizations of domestic workers, De waste esta pickers, street manera, vendors, las and home-based FIT workers are y very las much also organizaciones de vendedores about that. ambulantes
y otros sectores están trabajando en eso. Hay soluciones innovadoras, tenemos que encontrar mejores maneras de innovar en términos tecnológicos, incluyendo el trabajo de plataformas y en pos del reconocimiento público de estas iniciativas. Sigamos trabajando juntas y juntos en pos de que la economía social y solidaria se convierta un pilar por el trabajo equitativo y digno para los trabajadores en la economía informal y para todos. Muchas gracias y continuaremos esta conversación. Y gracias a las intérpretes, a los participantes, a los presentadores. Gracias a Wigo. Thank you very much. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias, muchísimas gracias. Saludos para todos y bendiciones para todos. Gracias a todas, a todos. Bye. Thank you, bye. Bye.